Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y trabajé durante varios años en el Centro de Estudios Sociales de la DAIA. Conjuntamente con Gustavo Efron hicimos dos trabajos dentro de ese marco. Uno tiene que ver con prensa y nazismo en Argentina, 1933-1945, que es un trabajo que tuvo que ver con el relevamiento de cómo los medios informaron el tema de la Alemania nazi a través de la información y a través del posicionamiento de cada medio. Y el otro trabajo que hicimos fue el de prensa nacionalista, que fue todo un registro documental sobre la prensa nacionalista en la década del 20 y en la década del 30. Básicamente este trabajo de relevamiento, yo lo único que voy a hacer, y después le voy a pasar el micrófono a Gustavo, es hablar un poco del contexto de la época en que estos medios de comunicación informaban. A mi criterio, digamos, el tema de los nacionalismos en Argentina tienen como dos etapas. Una etapa que es más testimonial, ¿sí?, a través de pensadores y a través de medios de comunicación, y una etapa con pretensiones de tener una, no digo hegemonía, pero sí conquistar, entre comillas, a las masas, ¿no? O sea, tratar de salir a la calle en el terreno, digamos, ¿no? Toda esa primera etapa testimonial de lo que es el nacionalismo va a abarcar desde finales del siglo XIX, por lo menos, hasta lo que sería el golpe de Estado del año 30, que es donde comienza el fraude patriótico. ¿Y por qué digo testimonial? Porque hasta el gobierno de Irigoyen, la generación del 80 se jactaba, digamos, dentro de su proyecto económico, político y social, de ser los generadores de la modernización en Argentina, ¿sí? Esto, o sea, esta hegemonía de pensamiento se rompe de alguna manera con algunas leyes laicas que se dan durante el gobierno de Roca, y que parte de esas leyes laicas tienen que ver con la ley 1420 de educación. Entonces, a partir de la ley 1420 de educación, hubo sectores de la Iglesia, y obviamente nacionalistas vinculados a la Iglesia Católica, que protestaron porque, digamos, uno de los temas de la ley 1420 tenía que ver con la erradicación de la educación católica, ¿sí?, dentro de las escuelas públicas. Esto ocasionó muchas respideces. Hubo pensadores nacionalistas que salieron, digamos, a combatir todo este tema, tratando de armar un frente común electoral, pero un frente común no a partir de los sectores de base, sino un frente común que tenían que ver con empresarios, tenían que ver con gente de la cultura, tenían que ver con un sector que no llegaba de alguna manera a lo que serían las bases electorales. ¿Por qué? Porque era una etapa puramente testimonial y puramente sesgada, donde coincidían en algunas opiniones o coincidían en, digamos, en un montón de conceptos teóricos, pero no tenían muy en claro cómo llevarlo a la práctica, esos conceptos teóricos, para llegar a las masas. ¿Qué pasa? A medida que pasa el tiempo, digamos, ese nacionalismo, digamos, en la medida que no tenían un amparo político como lo tuvieron durante la etapa de Uriburu, seguían siendo un mensaje testimonial a través de diarios o a través de declaraciones públicas. Hubo pensadores, estoy hablando de Carlos Ibarguren, estoy hablando de Leopoldo Lugones, estoy hablando de Carles, o sea, hay de Estrada, pensadores nacionalistas, a mi criterio, digamos, filofascistas, que intentaron por todos los medios de llegar de alguna manera a un lugar de poder. Y esto sí lo consiguen con el gobierno de Uriburu. El gobierno de Uriburu les da el plafón para que estos sectores de alguna manera se instalen en el poder y traten de llegar, de alguna manera salir de ese discurso testimonial, ¿sí?, para tratar de llegar a las masas y convencerlas de que las ideas extranjerizantes que venían desde afuera a partir de la Revolución Rusa, ¿sí?, no logren ser masivas. ¿Qué era lo que pasaba? No nos olvidemos que el contexto del gobierno de Irigoyen, digamos, se habían duplicado las huelgas, aparece la Semana Trágica, aparecen las huelgas de la Patagonia, la reforma del 18, dentro de lo que es el marco ideológico de los pensadores nacionalistas, había un temor a la democracia de masas. Entonces, de alguna manera, Irigoyen encarnaba eso.
Entonces, básicamente, cuando dan el golpe de Estado del año 1930 y ya se instalan en el poder como el brazo ejecutor, digamos, de Uriburu, a partir de tratar de conquistar, digamos, a los sindicatos principalmente, digamos, de que no se vayan hacia la izquierda, ¿no? Porque la influencia de la Revolución Rusa era muy, pero muy fuerte. Cosa que no lo logran, digamos, y que básicamente los sindicatos, por lo menos antes del peronismo, ya todos sabemos y es más o menos conocido, que eran anarquistas, comunistas, o sea que no logran, aún en la etapa con pretensiones de llegar, digamos, a las masas, de conquistarlas. Armaron sindicatos, sí, armaron sindicatos. Trataron de llegar, sí, trataron de llegar. ¿Lo lograron? No lo lograron desde el punto de vista de conquistar a las masas. Sí lograron el efecto mediático, ¿sí?, a través de diarios como La Fronda, La Nueva República y otros más, que después Gustavo va a ser mucho más específico en eso. Pero bueno, en fin, yo quería dar un poco este contexto de estas dos etapas, de la etapa testimonial y de la etapa de más o menos conquistar a las bases, que no lo lograron, y en ese contexto se movían estos diarios nacionalistas que Gustavo va a hablar ahora en este rato.